Lo que vas a escuchar no es cualquier historia, es la voz de alguien que ya no tiene nada que esconder. Cuando una figura del tamaño de Andy Montañez decide abrir el cofre de los recuerdos, el eco se siente en toda la salsa. Esta vez no viene a repetir anécdotas bonitas ni a maquillar el pasado, viene a poner las cartas sobre la mesa y hablar sin rodeos de lo que realmente vivió junto a Willie Colón. Hubo momentos de gloria, sí, pero también desacuerdos intensos, decisiones difíciles y situaciones que marcaron un antes y un después en sus caminos. Lejos de las cámaras y de los aplausos, existieron conversaciones incómodas y episodios que casi nadie conoció. No se trata de alimentar mitos, sino de entender que detrás de cada nombre legendario hay historias humanas, con luces y sombras. Así que escucha con atención, porque cada revelación aporta una pieza distinta a un rompecabezas que muchos creían completo. Y es que antes de convertirse en símbolo, antes de los titulares y los números, hubo un hombre con sueños, conflictos y una trayectoria que no cabe en una simple etiqueta. Willie Colón vino al mundo un 28 de abril en Nueva York, pero su corazón siempre latió al ritmo de Puerto Rico. Creció en un entorno donde la herencia boricua no era discurso, sino práctica diaria, y donde la música formaba parte de la vida con la misma naturalidad que la comida o la conversación. En su casa se respiraban los compases de la plena y el son, y fueron las mujeres que lo rodeaban quienes sembraron en él la sensibilidad por esos sonidos, enseñándole que cada melodía llevaba historia y orgullo. De joven experimentó con distintos instrumentos, explorando sin rumbo fijo, hasta que el trombón apareció y todo encajó. Ese sonido grave y desafiante se convirtió en su sello, en una voz firme que no necesitaba traducción. Para entender su trayectoria hay que imaginarlo apenas un adolescente, entrando a estudios de grabación en una época en que el término salsa aún no dominaba la conversación. Lo que se cocinaba entonces era una mezcla vibrante de ritmos caribeños y jazz latino, una explosión creativa nacida en los barrios neoyorquinos donde la comunidad latina transformó su realidad en música y dejó claro, a golpe de tumbao, que había llegado para quedarse. A Willie Colón nunca lo presentaron como prodigio formado en academias ni como virtuoso de partitura impecable. Más bien, hubo quienes cuestionaron su estilo desde el primer momento. Comentaban que su trombón era rudo, directo, sin la suavidad elegante de las grandes orquestas tradicionales. Pero justamente en esa crudeza estaba la diferencia. Mientras otros perseguían la pulcritud técnica, él prefería reflejar el ruido auténtico de la calle, la energía del vecindario, la frustración y la esperanza que convivían en la comunidad latina de Nueva York. Cuando dio el paso hacia Fania Records, no era solo otro contrato discográfico, se integraba al núcleo de un movimiento cultural que estaba redefiniendo el sonido latino. Bajo la visión de Johnny Pacheco y Jerry Masucci, ese sello se convirtió en casa de músicos decididos a afirmar su identidad sin pedir permiso. En medio de ese escenario surge la conexión con Héctor Lavoe, una alianza que no fue cálculo comercial, sino química pura, la voz intensa de Lavoe relatando las luces y sombras del barrio, sostenida por una base musical firme donde los trombones sonaban como ecos metálicos de la ciudad que los vio crecer. Entre el cierre de los años 60 y el amanecer de los 70, lo que surgió de las sesiones encabezadas por Willie Colón no fueron simples producciones para sonar en la radio, fueron crónicas musicales de una comunidad que estaba definiendo su identidad en medio del asfalto neoyorquino. Aquellas grabaciones, muchas bajo el impulso de Fania Records, capturaron el espíritu de una generación que convirtió la salsa en símbolo cultural, no solo en banda sonora para el baile del sábado. Willie entendió que la música podía narrar lo que ocurría en la esquina, en la bodega del barrio, en los apartamentos estrechos donde convivían el ingenio para sobrevivir y la ambición de algo más grande. Las letras hablaban del orgullo boricua, de la lucha diaria frente a la discriminación, de la fe que sostenía al inmigrante cuando el frío de la ciudad se sentía más duro que el invierno. En ese contexto, el trombón dejó de ser acompañante discreto y se transformó en protagonista, áspero, dominante, casi desafiante, marcando un territorio sonoro que rompía con la elegancia de los salones tradicionales. Ya no era música pensada para espacios refinados, era el eco del Bronx y de los barrios latinos, una declaración artística que decía con fuerza que esa comunidad tenía voz propia y que su historia merecía escucharse sin filtros. Aquello no fue una estrategia para llamar la atención, fue un manifiesto con ritmo. Desde títulos como El Malo y de Hustler, Willie Colón dejó claro que la estética también era parte del mensaje, portadas con guiños al cine de gángsters, poses desafiantes y una narrativa visual que jugaba con los prejuicios para voltearlos con picardía. No se trataba de celebrar caricaturas, sino de apropiarse de ellas y de volverlas convertidas en ironía y orgullo. Más adelante, con Guisando y Cosa Nuestra, el sonido empezó a respirar todavía más amplio. Allí convivieron el jazz, el soul y el rhythm and blues con la bomba y el son, creando un diálogo atrevido que rompía fronteras sin perder raíz. Esa combinación no era un experimento al azar, sino la construcción consciente de un idioma musical propio, uno que entendía que la salsa podía dialogar de tú a tú con cualquier corriente internacional.
Lo que se estaba gestando en esos años no cabía en etiquetas cómodas, no era tradición intacta ni simple fusión comercial, era una expresión urbana nacida del concreto neoyorquino, con identidad firme y mirada estratégica. Cada arreglo, cada imagen y cada decisión parecían decir lo mismo: la cultura no se improvisa, se edifica con intención y carácter. Cuando la palabra salsa comenzó a repetirse en la radio y en la prensa, el sonido ya llevaba años cocinándose en los barrios. No nació de una etiqueta publicitaria, sino del impulso de jóvenes músicos que querían narrar su propia realidad en medio del ruido del subway y la prisa neoyorquina. En ese escenario, Willie Colón no fue figura secundaria, participó activamente en el diseño de esa identidad sonora. Lo que hasta entonces era visto solo como música para bailar empezó a adquirir espesor cultural. El compás seguía invitando a movimiento, pero ahora también transmitía postura, memoria y conciencia social. Las canciones comenzaron a retratar la vida latina en la gran ciudad, con su orgullo, sus tensiones y sus paradojas. Willie entendió que su trombón debía sonar como el entorno que lo rodeaba, dialogando con el estrépito urbano y con la conversación callejera, y esa intención redefinió el carácter del género. Más adelante, el cierre de su ciclo creativo con Héctor Lavoe no marcó un declive, sino una transición hacia nuevas búsquedas. Lejos de conformarse con la imagen del joven provocador, decidió profundizar en teoría musical, estudiar arreglos, explorar la producción y dominar el estudio de grabación como un laboratorio creativo. Esa etapa confirmó que el movimiento trascendía cualquier sociedad artística y que su ambición iba más allá del impacto inmediato. Aspiraba a consolidar una propuesta sólida, con visión a largo plazo y capacidad de evolucionar sin perder esencia. Llegó un punto en que a Willie Colón no le alcanzaba con provocar ni con llenar pistas, aspiraba a construir una obra con bases sólidas, ambiciosa en concepto y ejecución. En esa etapa nuestras visiones se cruzaron con mayor claridad. Yo traía relatos marcados por la realidad social, por la vida del barrio, por preguntas políticas que incomodaban. Willie, por su parte, diseñaba cada arreglo con mentalidad de arquitecto, cuidando que cada instrumento tuviera propósito dentro de una estructura mayor. De esa convergencia surgió Siembra, un proyecto que superó la categoría de éxito para convertirse en un hito dentro de la música latina. Canciones como Pedro Navaja y Plástico demostraron que la salsa podía narrar historias complejas, cuestionar apariencias y reflexionar sobre identidad, sin sacrificar el pulso rítmico que la hacía irresistible. Aquel trabajo confirmó que el género tenía la madurez necesaria para dialogar con su tiempo y trascender fronteras, consolidándose tanto en Nueva York como en América Latina. La fuerza estuvo en la armonía entre fondo y forma, letras con contenido crítico sostenidas por arreglos potentes y bailables. Cuando un movimiento artístico alcanza ese equilibrio, deja de ser moda y se transforma en referente. Lo vivimos de cerca. En un momento en que la escena corría el riesgo de repetirse, esa producción abrió nuevas posibilidades y recordó al público que se podía disfrutar la pista mientras escuchaba una historia que invitaba a pensar. Hubo un momento en que las letras dejaron de limitarse al paisaje inmediato del vecindario y comenzaron a explorar preguntas más amplias. ¿Quiénes éramos como latinoamericanos? ¿Qué significaba emigrar? ¿Por qué las desigualdades persistían y cómo se sostenían los sueños cuando parecían postergarse una y otra vez? Las canciones empezaron a construirse como relatos completos, con desarrollo dramático y desenlaces contundentes, pequeñas historias condensadas en pocos minutos. Willie Colón entendió que el público joven quería algo más que un coro pegajoso, buscaba contenido que reflejara su realidad. Por eso los arreglos se volvieron más elaborados, secciones de metales que conversaban con intención, aperturas instrumentales que creaban clima antes de la entrada vocal, pausas estratégicas y crescendos cuidadosamente diseñados. Cada composición tenía un arco emocional definido, casi cinematográfico. La salsa comenzó a asumirse como una propuesta artística integral, con narrativa y profundidad. Y esa evolución no se quedó en el circuito neoyorquino, su eco llegó a escenarios de Chile, Argentina y España, donde la música empezó a leerse no solo como ritmo caribeño, sino como expresión continental que dialogaba con experiencias compartidas más allá del barrio. Esa expansión no respondió al azar ni se sostuvo solo en campañas publicitarias, fue el resultado de una estrategia bien pensada. Willie Colón ya había compartido estudio y escenario con figuras determinantes como Héctor Lavoe y Celia Cruz, y conocía desde dentro el engranaje de Fania Records. Esa experiencia le permitió comprender cómo equilibrar riesgo creativo con conexión masiva, cómo hacer música con intención sin perder llegada popular. Gracias a esa mirada, la salsa dejó de ser fenómeno local y empezó a consolidarse como código compartido por audiencias en distintos países. Lo notable es que Willie jamás se acomodó en una receta repetida. Podía ajustar el enfoque, colaborar con nuevas voces, explorar matices distintos y, aún así, conservar la esencia que identificaba su sonido. Esa capacidad de redefinir el rumbo, cuando el contexto lo exigía, marcó una diferencia clara frente a otros contemporáneos. En ese periodo,
la salsa terminó de posicionarse como parte relevante de la música popular global, superando la etiqueta de tendencia pasajera. Se convirtió en vehículo de ideas, en puente cultural y en espacio de reflexión. En el centro de ese proceso estaba Willy, ya no solo como intérprete, sino como constructor de arquitectura sonora, consciente de que cada arreglo y cada decisión de producción transmiten una visión del mundo. Willy Colón no se conformó con ocupar el centro del escenario ni con marcar entradas desde el podio, decidió involucrarse en todo el proceso creativo, desde la concepción del tema hasta el último detalle en cabina. Esa visión se percibe en los proyectos que lideró junto a voces esenciales como Celia Cruz, Héctor Lavoe e Ismael Miranda, donde imprimió un sello claro, estructuras sólidas, identidad sonora definida y una intención que iba más allá de vender discos. Ahí se entiende que no era solo ejecutante, pensaba cada producción con perspectiva histórica, consciente de que estaba aportando a un movimiento que debía perdurar. Paralelamente, fue afirmando su camino individual. En álbumes como Solo y Fantasmas exploró atmósferas distintas, arreglos más reflexivos y temáticas menos previsibles, demostrando que podía reinventarse sin perder su identidad. Su estética siempre fue calculada. Aquellas portadas inspiradas en el imaginario del cine criminal no buscaban polémica gratuita, sino dialogar con el entorno urbano que moldeó su carácter artístico. Así surgió el sobrenombre de El Malo, que trascendió la imagen gráfica y terminó integrándose al relato cultural de la salsa como símbolo de rebeldía creativa y afirmación de estilo. Willy Colón siempre entendió que la música no existe aislada, necesita contexto, imagen, discurso y una puesta en escena coherente. Supo construir ese universo con la misma firmeza con la que empuñaba el trombón, cuidando cada detalle como parte de una historia mayor. Su recorrido, que comenzó a tomar fuerza a finales de los 60 y sigue proyectándose hasta 2026, no ha sido lineal ni cómodo, ha estado marcado por cambios de rumbo, decisiones audaces y etapas de transformación constante. No se limitó a insertarse en un género ya trazado, participó activamente en su definición. Fusionó la raíz afrocaribeña con recursos armónicos tomados del jazz y con la intensidad urbana de Nueva York, logrando que la salsa sonara actual sin perder su anclaje histórico. Ese equilibrio entre respeto por la tradición y vocación innovadora no ocurre por casualidad, requiere disciplina, estudio y sensibilidad para interpretar el momento cultural. Hoy, tanto en academias musicales como en ensayos de barrio, jóvenes intérpretes analizan sus arreglos para entender cómo se construye tensión antes de un estribillo, cómo dialogan los metales con la percusión sin saturarse y de qué manera el bajo puede sostener la arquitectura completa de una pieza. Esa capacidad de dejar lecciones técnicas y conceptuales confirma que su influencia no pertenece solo al pasado, sino que continúa alimentando el presente del género. No sorprende que analistas y colegas lo ubiquen como figura determinante en la definición moderna del género. Willy Colón no solo dejó una discografía influyente, también replanteó la idea misma de orquesta salsera, más ágil en sus dinámicas, más teatral en sus climas y más consciente del mensaje que transmitía. Su impacto desbordó el circuito neoyorquino y se extendió por tarimas de América Latina y Europa, donde músicos jóvenes siguen estudiando sus estructuras para comprender cómo combinar fuerza rítmica con narrativa. Aunque el trombón pueda guardar silencio en determinados momentos, la huella de ese timbre persiste en celebraciones familiares, en festivales multitudinarios y en cada agrupación que intenta conectar tradición y evolución. Lo que permanece no es solo un repertorio, sino una referencia cultural arraigada en la memoria colectiva, una forma de concebir la salsa con intención, carácter y sentido histórico que continúa inspirando a quienes buscan tocar con autenticidad.